Quiero presentarles a alguien muy especial para mí, mi maestro desde hace 10 años. Él es de nacionalidad chilena, obtuvo una licenciatura y una maestría en teología, es director ejecutivo del Instituto Crux, conductor del programa Café, Cultura y Cristianismo y panelista en el programa televisivo y radial Vaya con Dios. Es profesor de historia y de teología, pertenece al cuerpo pastoral de Iglesia Vida Real de Guatemala y actualmente está escribiendo su tesis, su disertación doctoral por la Universidad Francisco Marroquín. Con ustedes, el licenciado Gonzalo Chamorro. Por cierto, se me olvidó algo, porque si no, cuando me baje me cuelgan. Él está felizmente casado con la licenciada y también amiga, mentora Carolina Ruiz de Chamorro, y feliz padre de 2 hijos adolescentes que están por acá. Ahora sí. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso? Muchísimas gracias, Amir, gracias por tus palabras. Y lo primero que quiero hacer es pedirle perdón a ustedes porque no tengo corbata. A diferencia del presentador, y quiero pedirle disculpas, pero tengo un fundamento lógico. Miren, la corbata inicia en la antigüedad romana clásica y era una especie de pañuelo que solo la usaba la aristocracia, y de aristócrata yo no tengo absolutamente nada. En segundo lugar, la corbata fue evolucionando en la Edad Media y lo llegaron a utilizar personajes como Luis XV, que era conocido el Rey Sol, y tampoco Soy Rey. En tercer lugar, los mercenarios croatas que llegan a Francia comenzaron a usar la corbata que él está utilizando, y de mercenario no tengo absolutamente nada. Y finalmente, en el siglo XIX, los banqueros ingleses utilizaban el modelo formal de corbata, y de banquero tampoco tengo absolutamente nada. Así que esa es mi justificación y mi argumentación de por qué no uso corbata. Porque no soy aristócrata, porque no soy mercenario, porque no soy barquero, y mucho menos porque la verdad es que ya no me gusta y hace mucho calor aquí en esta tierra. Son bromas, mi estimado Amir, excelente tu corbata. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro buen amigo Amir Tejada, que realmente has hecho una excelente labor de poder dirigirnos, de poder guiarnos en este proceso de reflexión? ¿Qué les parecieron las estadísticas? La verdad nos presenta una realidad interesante y a la vez compleja. ¿Saben por qué? Porque se supone que somos un 47% de personas que presuponen ciertos valores y cierta moralidad y cierta fe que debería verse reflejada en la cotidianidad, en nuestras acciones, en las premisas de cómo nosotros interpretamos la relación con el otro, el respeto a la ley, y por supuesto que si nosotros se nos enseña A, nuestra acción debería ser A. Por otro lado, se nos habla que hay un 42% que presupone la tradición católica apostólica romana, que manejan ciertos valores similares. Lo que estamos diciendo es que Guatemala, en términos porcentuales, es un país de casi un 90% de personas que presuponen ciertos valores que deberían verse reflejados en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, en las instituciones sociales y en la práctica. Lo que nos están diciendo las estadísticas es que nuestro discurso no tiene congruencia con nuestras acciones. Repito, nuestro discurso no necesariamente tiene congruencia con nuestras acciones. Y eso es lo que nosotros queremos reflexionar, eso es lo que nosotros queremos traer a colación, porque interesantemente, cada vez que yo recibo a veces en mi oficina o me tomo un café con un amigo, o algún padre de familia me lleva a su hijo porque él me dice: mire, este muchacho está perdiendo la fe porque pone en duda todo lo que decimos en casa. Bueno, permítame conversar con él. Claro que sí. Y en los padres de familia a la par: no, quiero conversar con él a solas. No, lo que pasa es que este muchachito está perdiendo la fe, está dudando de la iglesia, está dudando de Dios. Perfecto, pero ¿me podría dejar solo con él para conversar? Bueno, cuando me dejan solo, yo me doy cuenta que el joven no es que duda de Dios. Al joven no le cuadra que su padre dice A, pero en la práctica hace B. Entonces la pregunta, queridos amigos, es: ¿qué nos está pasando? Si se supone que somos un país altamente religioso, ¿qué nos sucede en una nación que es considerada como aquellos países que en una cuadra podemos tener 4 hasta 5 iglesias y ninguna se habla la una de las otras?
¿Por qué constantemente en nuestros discursos públicos, inclusive políticos, mencionan el nombre de Dios, pero en su vida moral realmente no reflejan el carácter de Dios? Esas son las preguntas que nosotros queremos intentar responder, porque nuestro discurso de los días domingos debe tener congruencia con nuestras acciones en la semana. Porque nuestros estudios de los valores morales que nos identifican como aquellos que presuponen una ética judeocristiana debe ser el fiel reflejo de nuestra puntualidad, debe ser el fiel reflejo de la excelencia, debe ser el fiel reflejo de nuestras acciones, debe ser el fiel reflejo de una mentalidad que construye su sentido de ser y de existir a largo plazo. Ya quieren que me baje, no se preocupe, ya voy a terminar. Y esto es importante porque yo quisiera reflexionar con ustedes 3 elementos que yo considero importantes para intentar comenzar a responder a estas preguntas. Respuestas hay muchas, pero queremos partir sobre una realidad, sobre un fundamento. El fundamento se nos ha presentado a grandes rasgos. La verdad es que la investigación es bastante larga y Huguito podría pasar aproximadamente unas 10 horas exponiendo toda la investigación que hay sobre otras circunstancias que acontecen a nivel económico, a nivel político, pero quisimos traer el tema valórico para poder comprender cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro papel y cuál debería ser nuestro sentir como aquellos que presuponemos la fe. Pero antes de iniciar, les voy a pedir que se coloquen de pie, por favor, y que nos estiremos un poquitito para que nos despertemos, porque ya veo algunos que están más allá que acá. ¿Y qué tal si al que está a la par, por favor, le damos la bienvenida y le dice usted, qué bueno que estás aquí en esta conferencia del Instituto Crux junto con IBEC aquí en Punto Vida Real? ¿Y qué tal si le damos un fuerte aplauso a los anfitriones y por supuesto a los pastores Carlitos Vidal y entre varios pastores que están organizando esta actividad? Ahora sí puede tomar asiento y vamos a continuar. La primera pregunta que yo quisiera responder ¿qué es un mundo sin ética? Y ética es definido desde la perspectiva filosófica como aquella disciplina que estudia el bien y el mal. De hecho, dentro de la rama de la filosofía se encarga de estudiar la conducta humana, se encarga de estudiar lo correcto versus lo incorrecto, lo bueno versus lo malo, la moral, la virtud, la felicidad, el sentido del deber y por supuesto todas estas lecciones los grandes pensadores en la historia se la han atribuido a Aristóteles porque es el primero en utilizar el término ética para hacer referencia a la conducta humana. Aunque algunos autores también hacen mención de Sócrates y a otros personajes como Anaximandro, dentro de los grandes pensadores de la antigüedad griega clásica, para poder entender que todo hombre y toda mujer en una sociedad, en una cívita, en una polis, en el mundo griego, debería tener ciertas normas de conducta para poder ser una sociedad pujante, para poder entender que los seres humanos necesitan ciertos patrones para poder comportarse. Así que esta disciplina filosófica, esta disciplina que tiene por motivo entender la conducta humana, es crucial para que los pueblos se desarrollen. Sin ética, los seres humanos están perdidos. Sin valores, los seres humanos no tienen fuente de sentido. Sin virtudes, las personas realmente no tienen un porqué y un para qué vivir, diría Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Y por eso la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué es un mundo o una sociedad sin ética? Pues los romanos popularizaron un famoso adagio, Homo homini lupus. El hombre se convierte en lobo para el hombre y cuando la sociedad pierde la ética, es decir, sin ética somos una jauría de lobos. Y en medio de una jauría de lobos, donde unos a otros se intentan matar, jamás va a haber progreso humano. ¿Qué significa esto? Que si usted y yo no tenemos principios y valores, la tendencia del ser humano, según los romanos, es matarse los unos a los otros.
Cuando no hay principios morales, cuando no hay virtudes que nos distinguen, a lo largo de la historia del pensamiento y la historia de la civilización, se nos ha demostrado que el hombre siempre quiere coaccionar al otro hombre o a la otra nación o al otro imperio. Por eso la historia de las guerras, por eso la historia del Peloponeso, por eso la historia entre las batallas de los grandes imperios persas, babilónicos, inclusive los que atacaron al pueblo semita. Porque cuando el hombre y la mujer no tienen un valor moral, la tendencia es destruirse al otro. Por eso los romanos reflexionaron sobre esa expresión homo homini lupus. Cuando el ser humano no tiene un sentido ético, la tendencia es matarse. A finales del siglo XIX, hay 3 personajes que intentaron recuperar esta visión del mundo romano con la idea del homo homini lupus, entre ellos Karl Marx, que decía que la religión es el opio de los pueblos, entre ellos Sigmund Freud, que también planteaba que el cristianismo era la base de la neurosis, es decir, todos aquellos que presuponen la moral cristiana son locos. Yo soy un loco y pues no importa. Pero Federico Nietzsche dice que los principios o las ideas del mundo cristiano no tienen validez porque el cristianismo murió con Cristo. De hecho, él hace famosa esta frase, y si pueden anotarla es fundamental, Die Umbertum aller Werter, que se traduce como la transmutación total de los valores. Y él dice que simple y sencillamente es necesario matar a Dios para que la sociedad progrese. Él habla de la muerte de Dios, y la muerte de Dios es el Dios de los filósofos del siglo XVIII. Entonces, 3 autores que son conocidos como los padres de la sospecha intentan activar la expresión romana de homo homini lupus para decir que el ser humano es un lobo. Pero los propios romanos dicen que si son lobos en una jauría, repito, la tendencia es matarse los unos a los otros. Y ellos quisieron sacar a Dios de la escena histórica. Ellos quisieron sacar a Dios de la escena cultural. Ellos quisieron sacar a Dios de los valores morales. Ellos quisieron sacar a Dios de la universidad. Ellos quisieron sacar a Dios de las escuelas. Ellos quisieron cerrar las iglesias porque creían que por medio de la razón sola y el progreso humano, la felicidad estaba no en un mundo posterior, no en la vida eterna, sino en esta tierra. Y por eso surge el secularismo, por eso surge el racionalismo, y al finales del siglo XIX, el hombre ilustrado y la mujer inteligente eran personas que confiaban en la ciencia, en el método inductivo, y no necesariamente tenía que confiar en el mito, en la magia de la religión. Y ellos creían que esa era la moda, el modelo y la fuente de sentido que le podía dar un valor al ser humano. Es decir, la auténtica medida de todas las cosas no es Dios, es el hombre. El ser humano es el arquitecto de su propio destino. ¿Y qué vino con esa conclusión? Pues lo que vino no fue necesariamente el progreso. Lo que vino no fue necesariamente el desarrollo humano. Lo que vino fue la cultura nihilista de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y los rezagos que vivimos nosotros en nuestras guerras civiles en Mesoamérica o en Centroamérica. Porque cuando el ser humano no tiene una fuente moral de sentido que es producto de la revelación divina, el ser humano perece. ¿Saben por qué? Porque como diría Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido. Si Dios no existe, todo es permitido. Y cuando estos autores sacan a Dios de la escena, entonces se permitieron todo. ¿Y qué es lo que se permite en primer lugar, según la tradición romana del homo homini lupus? Es devastar al otro para tener el control. Porque Lord Acton dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que, ¿qué es un mundo sin ética? Un mundo sin ética es una jauría de lobos, donde los hombres y las mujeres van a querer matarse los unos a los otros. Segundo, ¿qué es un mundo sin ética? El célebre pensador Agustín de Hipona decía en su libro La ciudad de Dios, en el capítulo 4, la sección 4, en su expresión de claridad diáfana: sin la justicia, decía él, ¿qué son en realidad las naciones sino bandas de ladrones? ¿O qué son las bandas de ladrones sino pequeñas naciones? Si en una sociedad no hay justicia, el distintivo es la corrupción.
Si en una sociedad la justicia, que es una virtud, que es un valor teologal, un valor cardinal, una virtud que por excelencia debe estar presente en las acciones humanas y las interacciones humanas, sin ese sentido de justicia se vuelve a replicar el concepto del homo homine lupus. El ser humano va a querer devastar al otro ser humano. Cuando se rompe el tejido moral de una nación, de un pueblo, de una etnia, de una sociedad, se rompe inmediatamente el tejido social y entonces algunos querrán justificar sus ideologías totalitarias extremas por medio del uso de la fuerza. Si no, lea la historia de lo que pasó en 1917 con la revolución bolchevique. Entienda usted o estudie el marxismo revolucionario por medio del uso de la fuerza para poder implantar un Estado socialista que nos llevara a la patria comunista a través del uso de la fuerza. Si no, usted estudie la revolución cultural de Mao Zedong. Es más, yo le recomiendo la película El último bailarín de Mao, porque era Mao Zedong quien decidía por usted qué era lo que tenía que hacer, estudiar o sencillamente desarrollarse. Y resulta que el bailarín, que fue impuesto porque él quería ser médico, viaja a los Estados Unidos y se da cuenta que él podía escoger la carrera que quisiera. Y no vuelve a la época de la Revolución Cultural de Mao, se queda en los Estados Unidos y puede desarrollar la carrera que él quiso desarrollar. Es que cuando no hay fundamento moral, las ideologías totalitarias extremas con políticas inmorales van a querer socavar a la nación. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en Camboya. Y así podríamos estar mencionando en la actualidad Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. La gente huye y la gente migra porque se pierde uno de los fundamentos más esenciales de la actividad humana o de la acción humana, que es la libertad. Porque sin moral no hay libertad. Sin ética no existe la posibilidad de desarrollo humano. Entonces, a eso se le suma de que sin ética estamos destinados a una vida relativista. Y esta realidad en la cual nos encontramos crece, se desarrolla bajo las premisas de una cuarta revolución que estamos viviendo y es la revolución tecnológica. Todos amamos que hoy se haya roto la distancia, porque nos podemos conectar. Yo, que soy chileno, puedo hablar con mis seres queridos. Antes, cuando yo llegué el 2004, me costaba 30 quetzales el minuto poder hablar por teléfono. Y tenía que ir a Tikal Futura a hablar por teléfono. 30 quetzales. Era estudiante de seminario. Entonces, 30 quetzales uno lo pensaba. Y hoy me puedo conectar con mis padres. Pero la revolución tecnológica también ha traído una complejidad para la ética y para la moralidad. Y es que podemos estar todos los familiares o seres queridos en una mesa, en un restaurante, y ninguno se ve las caras porque están todos con el teléfono celular. Es que, como dice Bruno Patino en su libro La memoria del pez, casi tenemos la capacidad de poder concentrarnos 8 segundos, porque cuando agarramos el teléfono celular y cambiamos de red social con este dedo, la cultura del smartphone o la cultura de la tecnología de las redes sociales, podemos estar cambiando porque siempre estamos interesados en qué está haciendo el otro. Entonces, todas estas dinámicas nos llevan a pensar en una premisa que para mí es importante. ¿Qué es un mundo sin ética? Una sociedad sin ética está a la deriva. Una sociedad sin ética no tiene fuente de sentido. Una sociedad sin ética, pues se llega a concluir que la vida no vale nada. Una sociedad sin ética rompe inclusive con la ciencia, rompe inclusive con la genética, rompe inclusive con la acción humana, rompe inclusive con la praxeología, rompe inclusive con la libertad, que es un distintivo tan elemental para los seres humanos, para las sociedades y para las naciones. Y rompe por sobre todas las cosas con una palabrita que es tan fundamental para nuestras relaciones interpersonales, para la iglesia, para la cultura y para la sociedad. La palabra es responsabilidad. Porque nos gusta la libertad, nos gustan los derechos,
pero también se nos olvida que parte esencial de las relaciones sociales es el sentido del deber y el sentido de la obligación moral. ¿Qué somos sin ética? No somos nada. No tendríamos fundamentos de por qué y para qué. Sin ética estamos destinados a matarnos los unos a los otros. Por eso, ¿por qué es importante la ética? Que es el segundo punto que yo quisiera reflexionar con ustedes en estos minutos que me van quedando. Es importante la ética porque es la forma de cómo florece el ser humano en cuanto a su dignidad y en cuanto a su intelecto, en cuanto a sus relaciones interpersonales y en cuanto a la posibilidad de desarrollar 3 elementos que para mí son indispensables. 1, el carácter. 2, los sistemas morales. Y 3, la importancia del valor de las cosas. Miren, carácter, que muchos autores lo derivan de la palabra ethos, de hecho de ahí se deriva la palabra ética y que se traduce al castellano como costumbre. Interesantemente, nosotros podríamos decir que el carácter es el hábito de hacer decisiones difíciles. Repito, el carácter es el hábito de hacer decisiones difíciles. Por ejemplo, cambio de empleo o no, aborto o no, me voy del país o no, denuncio un hecho reprobable o no, me hago la operación donde está a riesgo mi vida o no, defiendo a una persona maltratada por otros arriesgando mi propia vida o no. La persona de carácter toma decisiones donde el hombre o la mujer débil rehúye de tomarlas. La persona de carácter, el hombre o la mujer de carácter, es aquella persona que toma decisiones donde los débiles generalmente rehuyen o escapan de tomar ese tipo de decisiones. Y a lo largo de la historia, del pensamiento humano y de las cosmovisiones que se han estudiado, sobre todo desde la época de Wilhelm Dilthey, que es el filósofo por antonomasia o por excelencia que desarrolla el concepto de cosmovisiones y habla de las principales cosmovisiones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, él distingue ciertos elementos que son importantísimos a la hora de poder comprender no solo la relevancia del carácter, sino también la relevancia y la importancia de los sistemas morales o de los sistemas que definen la tradición prudencial de Occidente. Dentro de esa tradición prudencial de Occidente han habido ciertas costumbres que han distinguido a las naciones y que valen la pena recordarlas porque se supone que nosotros deberíamos practicar esas tendencias, esos valores, esas escalas de sistemas de valores para que nos vaya bien en la vida. Por ejemplo, en la tradición griega, el supremo valor moral era la arete, que se traduce como culto a la excelencia. Y miren qué interesante, porque si yo decido ser carpintero, tengo que ser el mejor carpintero. Si yo decido ser electricista, tengo que ser el mejor electricista. Si yo decido ser un abogado, tengo que ser el mejor abogado. Si yo decido practicar mi vocación pública, tengo que ser el mejor político. Si yo quiero ser deportista, tengo que ser mejor deportista. Por eso es que en la cultura clásica griega se desarrollaron los famosos Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos se premia la virtud moral del arete, la excelencia. Quien gana un juego olímpico, quien recibe la medalla, es aquel que mejor se ha capacitado para buscar la excelencia en esa área que los griegos denominaban la gimnasia. Por eso, interesantemente, en la tradición moral prudencial que nos llega a nuestras tierras por medio de la historia del pensamiento y la tradición oral y la tradición escrita, se nos dice que uno de los mayores valores supremos en la cultura clásica griega era la cultura del arete. Culto a la excelencia. Todo lo que se hace, todo lo que construimos se debe hacer con excelencia. Segundo, los romanos, el supremo valor moral o la suprema virtud era la gravita. ¿Cómo se traduce eso? Serenidad en medio de la crisis. Y es interesante porque la idea es poder dominar el pánico, poder dominar el temor. De hecho, un senador romano no se esperaba que corriera ante el peligro. Un soldado romano que tenía claro cuál era su valor supremo en medio de la guerra no retrocedía porque tenía miedo.
sino más bien en medio de la crisis, en medio del problema, un romano tenía en su conciencia, porque era la virtud moral que lo distinguía, de practicar la gravita, ser sereno, aprender a tener la formación del carácter de la serenidad en medio de la prueba, de la crisis, del dolor. La gravita, un distintivo de los romanos. Con esto no estoy diciendo que todos los romanos practicaban la gravita. Con esto no estoy diciendo que todos los griegos daban honor a la excelencia. Pero sí estoy diciendo que esas grandes virtudes y esos grandes valores que definían o que definen la moral prudencial occidental deberían ser hartos distintivos que a nosotros nos hacen persona y nos configuran como seres éticos o como personas éticas. Griegos, la arete, culto a la excelencia. Los romanos, la gravita, no tener temor ante el peligro. Tercero, los pueblos germánicos también tenían su moral prudencial. De hecho, recuerden que los pueblos germánicos, de ahí se derivan los francos en Francia, los visigodos en España, los sajones en Alemania, los anglos en Inglaterra, los ostrogodos en Italia. Tenían el valor moral o el valor supremo moral de la Troye, que se traduce como lealtad. Lealtad. Así que el crimen para un griego era la mediocridad, porque la mediocridad es contrario a la excelencia. El crimen para un romano era huir frente al peligro y esconderse. El crimen para un germano es la traición. De hecho, en la obra del Dante Alighieri, la famosa Divina Comedia, él pone al final de su obra los famosos 9 círculos del infierno. En el último círculo, a los traidores. Y habla de Judas y de los que asesinaron a Julio César. Porque la tradición que sostiene la lealtad era un elemento importante en los pueblos germanos. Pero ¿qué hay de la ética de la justicia del pueblo judío o del pueblo semita? ¿Qué hay de la ética del amor del pueblo cristiano en el Nuevo Testamento? Que son 2 virtudes esenciales que nos distinguen. Así que, queridos amigos, en primer lugar, ¿qué somos como sociedad o como planeta sin ética? No somos absolutamente nada. Sin valores, sin normas, sin ética, estamos destinados como la expresión romana homo lupus, a ser lobos en una jauría. Y los lobos en una jauría, tarde o temprano, terminan matándose. Porque yo creo que es importante rescatar las virtudes y los valores de Occidente que distinguieron las altas categorías y características de los seres humanos. Porque tenemos que devastar la mediocridad sobre la excelencia. Porque tenemos que ser serenos y no timoratos frente a las crisis y los problemas que nos plantea la realidad cultural actual. Porque tenemos que ser leales a todo lo que somos y decimos. Porque simple y sencillamente debemos practicar la justicia, darle a cada quien lo que corresponde según la visión prudencial de la ética judeo-cristiana, especialmente el concepto de justicia en el Antiguo Testamento. Porque tenemos que practicar el amor como una virtud en las relaciones interpersonales. Eso es lo que somos y eso es lo que deberíamos construir. Agustín de Hipona decía: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Existe dentro de ti la raíz del amor. De dicha raíz no puede brotar sino el bien moral. Una persona que ama practica el bien moral. Una persona que ama es una persona correcta. Una persona que ama es una persona íntegra. Una persona que ama realmente practica las grandes virtudes cardinales, como también las grandes virtudes teologales que le han dado sentido a la moral prudencial de Occidente. Ahora, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que realmente practicamos. Y al final del día es: ¿por qué estamos viendo todas las estadísticas que nos expuso Huguito Morales frente a la decadencia moral y valórica
en Guatemala y, por qué no decirlo, a lo largo del entero planeta Tierra. Porque vivimos una sociedad relativa que ha desechado todos los elementos que yo he mencionado, como la excelencia, como la serenidad, como la lealtad, como la justicia, como el amor, como el honor, como la honradez, como la prudencia, exponiendo una nueva manera de pensar, una nueva manera de dirigirnos, una nueva manera de entender el mundo, donde muchos de los autores, entre ellos Jean-Paul Sartre, que dice que la vida es una pasión inútil, entre otros pensadores como Albert Camus, que simple y sencillamente la moral prudencial debe ser reemplazada por una idea relativa, donde cada quien se constituye en sujeto intérprete de sus propios valores, es decir, compórtate como tú quieras porque yo quiero comportarme de la manera que yo creo que es correcta. Y eso ha generado lo que autores como Jean-François Lyotard denominan el relativismo cultural o el relativismo filosófico. Vivimos en una sociedad posmoderna cuya relativización de la moral ha hecho que hoy las ideas de antaño, las virtudes de antaño, las premisas morales de la tradición judeo-cristiana sean vistas como supuesta magia, sean vistas como simple y sencillamente esos elementos que denotan al ser humano, y que esa idea de progresismo, que es un término que surge en la época de la Revolución Francesa, haya entonces quiera acrecentar a lo que nosotros denominamos los famosos estados casi deidades, y donde ya los padres de familia no tenemos injerencia en los valores, en la transmisión de principios y en la educación de nuestros hijos. Y finalmente, me queda un segundo, pero termino haciendo esta alusión. ¿Por qué yo creo que es importante la ética judeo-cristiana? Es importante porque desde Deuteronomio capítulo 6 en adelante, el Shema nos invita a transmitir los principios y valores, los decretos y estatutos del Señor de generación en generación. Porque una sociedad que no tiene un fundamento sólido en la revelación, en los valores morales del cristianismo, es una sociedad que perece. Llámese de toda la historia del Antiguo Testamento, donde el pueblo, cuando caminaba conforme a los valores morales que Dios establece para su nación, el pueblo era bendecido, el pueblo crecía culturalmente, el pueblo apreciaba el arte, el pueblo apreciaba las dimensiones de una correcta relación entre el Creador y su criatura. Por el contrario, cuando el pueblo dejaba de transmitir los principios y valores que establecen las Sagradas Escrituras, el pueblo era preso de las demás naciones, el pueblo tenía injerencia de otras perspectivas de cómo era lo contrario a lo que establecía Yahvé en su palabra. Y por eso, cuando uno lee la literatura proverbial que se nos habla de dos caminos, o la literatura sapiencial del camino de los buenos y del camino de los malos, hay una constante insistencia a seguir el camino de los buenos, entendiendo que ese camino nos hace personas justas, juiciosas y equitativas, entendiendo la premisa esencial y fundamental de que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Por eso insiste en Proverbios 22:6, el autor de ese texto, que es importante instruir al niño para que cuando sea grande le vaya bien. Es un machal hebreo, y lo que implica el término instruir es simple y sencillamente dediquen tiempo. Dediquen tiempo a formar a sus hijos. Dediquen tiempo a transmitir principios y valores. Dediquen tiempo a transmitir la revelación de la palabra. Entonces, no solo es una visión del Pentateuco, no solo es una visión de la literatura sapiencial, sino que finalmente se recalca en el mensaje de Jesús de Nazaret la importancia de la ética. De hecho, Pablo, escribiéndole a Tito, en una realidad muy compleja, Tito se encontraba en la isla de Creta. De hecho, en esa isla se practicaba el culto a Dionisio, dios del vino. La ética epicúrea, placer a toda costa, era la distinción de esta nación. De hecho, no se olvide que en esa época se practicaba la prostitución religiosa en Atenas como también en Creta, tanto de hombres como mujeres. Existía la alta expectativa de los muchachos de Tebas, que era la visión de que todo hombre que quisiera pertenecer al ejército de Tebas tenía que pasar sexualmente primero por el jefe militar para que pudiera haber una relación y una interconexión. Esas eran las ideas morales que estaba enfrentando Pablo al escribir la carta a Tito. Y le invita a Tito a que sea valiente, a que no decaiga, a que tenga carácter. De hecho, el famoso Epimónides crea una palabra que probablemente usted ha utilizado alguna vez, la palabra cretino.
La palabra cretino deriva de la expresión de Epimónides al hacer un análisis de la cultura en Creta. ¿Por qué? Porque en Creta cada quien hacía lo que se quería, lo que se le antojaba. Por eso dice el capítulo 1, verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, Epimónides, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y por eso Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, exhorta, enseña, muestra tanto a los jóvenes como a los ancianos, como a las ancianas, como al todo liderazgo, con palabra sana y irreprochable, dice el verso 8, a que simple y sencillamente vivan prudente, vivan justa, vivan sabiamente. Verso 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos de este mundo, vivamos aquí y ahora de manera sobria, justa y piadosa. En una sociedad compleja, difícil, terrible. ¿Qué es una sociedad sin ética? Es una sociedad que no tiene fuente de sentido para vivir. Y si sacamos la ética, los principios y los valores, nuestra tendencia va a ser matarnos los unos a los otros. Segundo, ¿por qué es importante la virtud en nuestra vida? Porque nos hace mejores hombres y mujeres. Hombres y mujeres que buscan la excelencia, hombres y mujeres que buscan ser serenos frente al dolor, la crisis, la tribulación y la prueba, hombres y mujeres que son leales, hombres y mujeres que se distinguen por su justicia, hombres y mujeres que se distinguen por el amor, pero por sobre todas las cosas, porque encontramos en la revelación de Dios, en las Sagradas Escrituras, estos principios y valores que nos hacen no solo mejores personas, sino ser parte relevante en el espacio y el tiempo, en la historia de ser civilizados, de poder expresar que sí es posible a través de los principios de la sobriedad, de la justicia, de la equidad y por sobre todas las cosas, entendiendo que Dios quiere que nos relacionemos de manera correcta con Él y con el prójimo, podamos florecer o el florecimiento humano sea un elemento distintivo de las naciones y la cultura. Cuando el pueblo vuelve a la palabra, entonces el pueblo crece, no solo espiritual, sino también culturalmente. Dícese de la revolución científica del siglo XVI y XVII. Cuando el pueblo vuelve a la palabra y se alfabetiza por medio de las Sagradas Escrituras, las naciones cambian. Cuando el pueblo se hace preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Surge la universidad en el año 1112. Cuando las naciones se preguntan cuál es el fundamento de la moral y vuelve a la palabra, entonces se construye una academia como la que construyó Juan Calvino en la Ginebra de la época. Cuando el pueblo realmente se pregunta cuál es el papel de la moral y la virtud en las Sagradas Escrituras, entonces surgen personajes como Isaac Barrow, Isaac Newton, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Johannes Sebastian Bach, o otros personajes como Händel, o la Divina Comedia, o un Francis Collins, que es el padre del genoma humano, y logran concebir que el ser humano con Dios logra transformar la mente, el corazón y el espíritu. La ética de la revelación de la palabra no solo transforma nuestra mente y nuestro corazón, transforma nuestro país. Y si queremos un país pujante, un país con respeto, un país con valores, tenemos que volver a la palabra. Hay que volver al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me pasé en 6 minutos, 1000 disculpas, he sido falto de ética, pero espero que me perdonen. Que el Señor les bendiga.